Continuamos, mis hermanos, mis hermanas, en nuestra lectura de la palabra del Señor. Y vamos hoy a abrir material sobre un nuevo libro de la Biblia, que es el libro de Primera de Reyes. Y ahora bien, nosotros le llamamos así Primera y Segunda de Reyes. Sin embargo, originalmente esto era un solo libro. La forma en la que la Biblia hebrea, es decir, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero en su versión original Reyes era un único libro. Y tal y como lo dice el título, Reyes, trata sobre la historia del desarrollo de la monarquía unida y dividida. ¿Por qué la monarquía unida? Porque estamos viendo que hay reyes que logran ser los gobernantes de todas las tribus. Pero después la monarquía va a ser dividida porque el reino se va a separar una parte al norte y una parte al sur. Las narraciones que vamos a encontrar en Primera y Segunda de Reyes, más o menos podríamos decir que aproximadamente cubren la época histórica desde el año 970 a.C., donde inicia el reinado de Salomón. Después acá se narra en el 930 aproximadamente, cuando se da la separación del reino del norte y el reino del sur. En el año 722 a.C., que es donde se da la caída de la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte, que justamente fue atacada por el imperio asirio. Y también se nos narra la caída de Jerusalén, que era la capital del reino del sur, esto en el año 586. Y esto más o menos podría darnos una ubicación de que este libro de Reyes fue escrito entre el año 560 o el 550 antes de Cristo. Así es que, como pueden ver, se nos cubre casi 4 siglos de la historia de estos diferentes reyes. Ahora, ¿quién escribió este libro? Bueno, al igual que la mayoría de los otros libros del Antiguo Testamento que hemos visto, lo cierto es que la autoría es anónima. Es decir, no tenemos una certeza plena de decir quién fue o quiénes fueron las personas que redactaron la versión final escrita de este libro. Aunque algunos toman la referencia de una antigua tradición hebrea que le atribuye a Jeremías la redacción de este libro durante el inicio del exilio en Babilonia. En este libro es muy interesante que se hace mención a otros 3 libros que parece que fueron usados como una fuente previa de redacción, y son libros de los que hoy por hoy no tenemos copias y que no se encuentran en la Biblia, pero que al parecer el material escrito que tenían esos libros sirvió como fuente para la redacción de lo que conocemos como Reyes. Esos libros los vamos a ir viendo ahí como se mencionan en diferentes capítulos. Se le llama el libro de las crónicas de Salomón, el libro de las crónicas de los reyes de Israel y el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Bueno, ¿y de qué trata este libro de Reyes? Como ya lo hemos dicho, tiene que ver con la continuación de la narración que hemos venido tejiendo desde los libros de Samuel, donde se estableció una monarquía que tenía que ser regulada por las condiciones del pacto con Dios y el pueblo. Y por eso el texto que encontramos en Reyes se dirige hacia la relación de los reyes con ese pacto, en lugar de centrarse en decisiones políticas o decisiones militares o económicas. Lo que parece que tiene por intención este libro es presentarle a esa generación futura del exilio cuáles fueron las causas que desencadenaron la derrota del pueblo y la humillación de perder la tierra. Y justamente, ¿cuál fue la causa? La falta de fidelidad del pueblo al pacto con Dios. En estos libros de Reyes vamos a encontrar que no se habla con la misma cantidad de versículos de cada rey. Hay unos reyes a los que se les menciona poco y a otros a los que se les menciona mucho. Pero de casi todos lo que se menciona es la forma en la que fueron fieles al pacto o la forma en la que desviaron personalmente y nacionalmente al pueblo a mantenerse en el pacto con Dios. Por ejemplo, se habla de el rey Acab y
su esposa Jezabel. Ellos fueron, junto con el rey Manasés, considerados de los peores reyes de esta época. Pero también se nos habla del rey Ezequías y del rey Josías, quienes impulsaron una renovación espiritual para que la fidelidad del pueblo volviera a centrarse en Dios. En esta división de reino del norte y reino del sur vamos a ver unos 20 reyes al norte y unos 20 reyes al sur. Lo que pasa es que los reyes del norte estuvieron a cargo de diferentes familias. Se habla de unas 9 diferentes dinastías en el norte. En cambio, los reyes del sur todos pertenecieron a la dinastía de David. Sobresale en este texto del libro de Reyes la presencia del ministerio público de los profetas. Los profetas aparecen como aquellos que denuncian y exhortan a los reyes. Los profetas entonces anuncian que van a venir juicios por la infidelidad del rey o del pueblo, pero también los profetas anuncian mensajes de esperanza, de que Dios tendrá siempre una promesa final de restauración para levantar la casa de David y así cumplir con su pacto. Bueno, después de esta vasta introducción al libro de Reyes, ¿qué tal si hablamos un poquito de esos primeros capítulos? En Primera de Reyes capítulo 1 se nos presenta un David ya envejecido que no se sentía bien, que ninguna cobija lo lograba calentar. En la antigüedad ellos tenían claro que el contacto del cuerpo humano podía ayudar a calentar y a que la otra persona se sintiera mejor. Por eso aquí es que toman una decisión que a nosotros en la actualidad se nos hace sumamente extraña y poco aconsejable, pero que en esa época era aceptable que se buscara una mujer joven para que atendiera y sirviera al rey David y que durmiera a su lado para calentarlo en las noches. Sí, yo sé que se escucha extraño, pero en la antigüedad eso era uno de los servicios que se podían hacer a este rey David. Que la Biblia es también muy clara en decir que David no tuvo ningún tipo de relación con esta mujer. David, como era percibido por los demás como viejo e incapaz para mantener el reino, entonces uno de sus hijos, que fue el hijo Adonías, buscó apoyo entre algunos de los líderes y soldados para sublevarse y proclamarse como rey. Recordemos que los primeros hijos de David, los que en teoría estaban destinados a ser los herederos al trono, se fueron matando entre ellos. Y ahora quedaba Adonías. Y Adonías entonces decía, bueno, el reino es mío. Pero en vez de Adonías esperarse cuál iba a ser la decisión de David, que nosotros la sabemos por adelantado, porque ya en Crónicas se nos dice que era Salomón, pero aquí en Reyes se nos cuenta un poquito más estos detalles políticos de drama que hubieron. Adonías entonces buscó un grupo de líderes que lo aceptaran y él, que tendría entre unos 30 a 35 años en este momento, recibió el apoyo de una figura muy importante, de Joab, que era el general del ejército de David. Sin embargo, el profeta Natán no apoyaba a Adonías, y esto es muy importante porque después vemos que Adonías hizo un banquete y ofreció sacrificios por haberse proclamado como rey, invitó a sus aliados, invitó a los otros hermanos, a los otros hijos de David, pero, mira qué interesante, no invitó ni a Salomón ni a Natán. Natán entonces aprovechó esto para pedirle a Betsabé, es decir, la madre de Salomón, que fuera a presentarse ante el rey para recordarle a David en su vejez que él había prometido dejar su trono a Salomón. David le respondió a Betsabé que él iba a cumplir esa promesa y que el reino iba a ser para Salomón. David mandó a llamar al sacerdote Sadoc y al profeta Natán para que llevaran a Salomón públicamente a ungirlo y proclamarlo como rey. Como hubo un gran alboroto con todos los que proclamaban viva el rey Salomón,
Adonías y sus invitados se dieron cuenta de cuál era la decisión de David y comenzaron a dispersarse, porque en su enojo el nuevo rey podía mandar a ejecutarlos por traición. Por eso Adonías se refugió en los cuernos del altar, es decir, en los extremos de los postes de cada una de las esquinas del altar donde hacían los sacrificios. Y cuando le contaron esto a Salomón, él dijo, bueno, si Adonías no hace lo malo, entonces no va a morir. Pero eso sí, que se vaya para su casa, no va a vivir junto con el resto de los colaboradores cercanos del rey. En 1 Reyes capítulo 2 vemos las últimas palabras de David antes de morir. Y esto lo hemos visto anteriormente como estos discursos finales donde por ejemplo Moisés se despedía del pueblo, Josué se despedía del pueblo, Samuel se despedía del pueblo. Ahora le corresponde a David despedirse del pueblo representado por sus líderes y también unas palabras finales a Salomón su hijo. A Salomón le dijo, mantente fiel al pacto por medio de la ley de Moisés, para que el Señor cumpla las promesas de traer bendición sobre el pueblo. David también aconseja a su hijo para que castigue a los enemigos que afectaron el reino de David. De esta forma, Salomón iba a consolidar el reino al quitar cualquier enemigo político o militar que pudiera levantarse. Adonías intentó, por medio de Betsabé, que Salomón le diera por esposa a la tsunamita que había cuidado de David antes de su muerte. Sin embargo, hacer eso era un símbolo de querer poseer una de las mujeres de la harén del rey, lo cual podía ser usado como un símbolo para reclamar el trono. Y por eso más bien se ordena la muerte de Adonías, la muerte de Joab, el que había sido general del ejército, y la muerte de Simi o de Simei, que había ofendido y maldecido a David. Salomón entonces termina por consolidar el inicio de su reinado al nombrar a Benaías como su nuevo general y a Sadoc como el sacerdote principal. Leemos también en esta sección el Salmo 37, que es un salmo de sabiduría de David, donde él distingue entre cuál es el camino del justo y cuál es el camino del impío, de que todos aquellos que hacen la iniquidad serán cortados como la hierba, y por eso le pide a los justos que encomienden su camino al Señor y que aprendan a confiar y a esperar en Él, porque mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. El justo no será avergonzado, sino que será sostenido por el Señor. En cambio los impíos no van a poseer la tierra, sino que serán destruidos. La ley de Dios está en el corazón del justo. En el Salmo 71, que es la oración de un anciano, por ejemplo aquí representada en la figura de David, que está ya a punto de morir, dice el salmista, Dios, tú eres para mí mi refugio, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, no me deseches en la vejez cuando no tengo fuerza, cuando mis enemigos me pueden acechar, porque mi boca publicará de tu justicia y tus hechos de salvación. En el Salmo 94 se dice que Dios le pagará a los soberbios por su maldad y que es bienaventurado todo aquel hombre que es corregido por Dios al instruirse en su ley. Y justamente de esto vamos a hablar mañana cuando hablemos del Salmo 119. ¿Qué tal? Nos vemos mañana para seguir con eso.